Yo te hago una primera pregunta. Bueno, ¿cuál es lo que te iba a preguntar? Esta pregunta un poco viene del resultado de alguna charla previa que tuve contigo, pero creo que puede ilustrar muy bien una buena parte de la materia que nos va a ocupar hoy, que es cómo viviste los primeros años de ausencia de Santa Fe, cuando la experiencia hecha aquí de alguna manera quedó en esa zona un poco indefinida, en donde el tiempo fue el que paulatinamente fue aclarando las cosas y a vos personalmente te fue dando una visión más concreta de tu trabajo. Sí, claro, los primeros años fueron muy duros, es bastante comprensible. Fueron años durísimos, fueron años, o sea, una planta que uno la saca de una tierra y la pone en otra, ya te cuesta un trabajo enorme volverse a enderezar y ponerse los sanos. Cuando lo consigue, imagínate, con un hombre que aparte de raíces biológicas tiene también raíces culturales, raíces sentimentales, y todo esto lo que puede significar el desarraigamiento, el arrancarlo de un lugar y el ponerlo en otro lugar que a veces ni siquiera es de tierra, que de pronto son viejas columnas y coliseos y mármoles romanos, donde todavía es mucho más difícil que esa raíz encuentre un poquito de polvo como para poder afianzar. Entonces los años primero fueron muy duros, esto en el plano personal, en el plano interno, pero que yo tengo la obligación y un poquito también, ¿por qué no?, las ganas de compartir con ustedes, en decírselo. Por lo que concierne la otra parte de la pregunta, que es más, si tú quieres, más seria, y que tiene que ver con nuestro trabajo al frente del Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral, la sensación de los primeros años era que todo había fracasado. Yo pensé que todo había sido inútil. Que realmente todo el enorme trabajo que habíamos desarrollado juntos, todos, realmente no había servido para nada. Claro, ahí también había un razonamiento interno. Nosotros siempre dijimos, en el instituto, que trabajábamos con, por lo menos procurando tener, conciencia histórica, es decir, que nuestra obra de alguna manera trataba de integrarse en el flujo de la historia. Entonces, cuando en un momento determinado la historia, por una vez con mayúscula, interrumpe ese proceso, me parecía de una presunción rayana en la idiotez pensar que la historia se había equivocado y que nosotros teníamos razón. Si esto fue así, es porque nosotros estamos equivocados, la historia es la que tiene razón. Después, no con presunción, pero con un poco más de años y de experiencia, me di cuenta de que a veces la historia se equivoca. Y a veces se equivoca de manera aberrante. Y las grandes épocas de explotación del hombre por el hombre, los faraones egipcios que obligan a un pueblo a llevar sobre sus espaldas rocas enormes para construirse un monumento fúnebre, o lo que pasó acá en los años de los procesos, donde se destabulan, entre la tabla de valores se pierde y se destabulan todos los valores. Y de pronto la vida de un hombre, de una mujer, de un niño, de una persona madura, de un viejo, no tiene más valor, pero no tiene más valor solamente como vida, no tiene más valor como nada. Y entonces la gente desaparece y se la tortura y se la mata. Son épocas en que la historia se equivoca. La historia realmente es como si hubiera una especie de obnubilación de la razón. De ahí la importancia que los hombres que quieran estar en la historia, en lo posible, tengan su idea lo más clara posible para contrarrestarse a ello. Que es el momento actual que estamos viviendo, por eso es tan importante. Porque de pronto el país
a partir de otras condiciones que son de infraestructura económica, y eso ya lo sabemos, que son de conducción política e ideológica, también lo sabemos, pero hay un momento en que como que una serie de circunstancias hacen que la historia vuelva a razonar. En este momento estamos razonando. Bueno, volviendo atrás, en aquel momento yo pensé de que realmente la historia tenía razón y nosotros estábamos equivocados. Pero después de 4 o 5 años, que fueron muy duros, años de soledad, años de volver a pensar todo, empezaron a venir como señales, pequeñas señales, primero de manera muy tímida, después de manera cada vez más evidente, de que algunas de las cosas por las cuales todo el grupo de compañeros, todo el equipo que nació con el Instituto de Cinematografía y que después tuvo la responsabilidad de llevarlo adelante, toda una serie de puntos de vista, de propuestas, de planteos, que yo pensé que se habían frustrado aquí en Santa Fe. La verdad es que no se habían frustrado, se habían solamente interrumpido, que era una palabra de tiempo. Porque lo que en ese momento aquí no se podía seguir haciendo más, en el momento terminado no se pudo seguir haciendo más, inclusive desde el punto de vista físico, porque según me cuentan, vinieron anoche 2 grandes camiones con unas telas verdes, unos encerados verdes, y se llevaron lo poco que quedaba de nuestro instituto. Lo que no se pudo seguir haciendo acá, a lo largo del ancho de América Latina, se hacía. Y se hacía cada vez con más convicción, se hacía cada vez con más fuerza, se hacía cada vez con más importancia. Y la verdad es que ahí, claro, lo que pudo parecer la frustración de Santa Fe, y que hoy yo ya no la llamo así, la llamo interrupción, fue en cambio la continuidad de un movimiento con dimensión latinoamericana, que se llama Nuevo Cine Latinoamericano. Entonces, esto me obligó a rever toda esta posición, me obligó a pensar nuestra historia, que más o menos estaba en los orígenes también del instituto, pero se aclaró en la vivencia. Me obligó, digo, a pensar toda esta historia en términos santafesinos, sí, en términos argentinos también, pero sobre todo en términos latinoamericanos y tercermundistas. O sea que realmente la compensación vino por una expansión de la conciencia, no por una reducción. Vino en el momento en el que la realidad me demostró que lo que se había perdido en Santa Fe nos venía encontrado o al encuentro con creces desde un horizonte latinoamericano, de la patria grande latinoamericana. Y en ese momento sí empezó a crecer realmente una forma de optimismo, si ustedes me aceptan la palabra, que ya no era más el viejo optimismo de los años 50, una especie de entusiasmo loco y desbordado por las cosas, sino un optimismo reflexivo. Ese es en todo caso el cambio. Es decir, entender en palabras muy pobres que no obstante todo, la vida es más fuerte que la muerte. Y que no obstante todos los procesos, no obstante todas las contradicciones, no obstante todos los momentos de desfallecimiento personal e histórico, la vida quiere vivir. Es una verdad así, elemental, simplísima. Cuando uno llega a hacerlo suyo eso te da una especie de juventud eterna. Yo sé que yo no me voy a morir, pero aunque me muera, esta idea, que no es mía, naturalmente, esta idea viene de hace siglos que viene. Esta idea va a seguir, mientras cada uno de nosotros la lleve dentro de sí misma, todavía vamos a tener una esperanza en este planeta tan complejizado, tan difícil de entender, y donde realmente hace falta mucha imaginación para
para vivir, para sobrevivir, ¿no? Bueno, pero yo creo que como siempre nos estamos yendo un poquito, nos estamos yendo un poquito más allá de la cosa. Juan Carlos, a mí me gustaría, que para los que no vivimos esa experiencia, y sabiendo lo que cuesta iniciar algo, sobre todo de esa envergadura, que nos cuente un poco cómo empezó todo el proceso del instituto, un poquito brevemente, por supuesto, sí, la historia de esta idea loca que supongo tiene que haber sido en aquella época, como lo sería querer formar ahora el instituto, ¿no? Claro, quizás era más loca en esa época por otra razón, porque, y esto también, aquí también la historia sirve como una ayuda y un estímulo a favor de las cosas, ¿no? Porque cuando uno habla así del pasado y de la historia, aunque creo que entre nosotros no tengo necesidad de decirlo, pero por la duda, es obvio que uno no habla en términos nostálgicos o melancólicos, ¿no? No esa cosa de en mis tiempos, como dicen los viejos, bueno, yo detestaba cuando no era viejo, ¿no? En mis tiempos era mejor, era más lindo. Yo no creo en eso, yo creo que el tiempo más lindo, entre comillas, es el tiempo en el que estamos viviendo, aun cuando a veces sea terrible, ¿no? Es otra cosa. Pero era más loca porque en aquellos tiempos todavía todo lo que era el cine, los audiovisuales, la imagen audiovisual, por ejemplo, no había tenido espacio en una universidad, tanto para decir un momento avanzado de la cultura, y de una cultura que quería ser autónoma, de una cultura que de alguna manera, aún formando parte del sistema, pero se reservaba un área de autonomía y de independencia, inclusive de autoridad para contradecir el sistema. Entonces, pensar el cine en universidad era un fenómeno bastante fuera de lo común, no quiero decir más que eso. Hoy ya no lo es, por eso te digo que era más loca. Hoy no hay una universidad en América Latina, por no decir en otra parte del mundo, es decir, para quedarnos en los límites de nuestros intereses. No hay una universidad importante, más o menos importante en América Latina que no tenga su departamento de medios audiovisuales, o de cine, o inclusive de televisión, que todavía me parece mucho más interesante en este momento. Entonces el principio, para contestarte de manera más concreta, el principio fue desplazar el centro de producción cinematográfica de su espacio natural, que era la industria cinematográfica, y de su espacio geográfico natural, que era Buenos Aires, a una ciudad del interior, que era Santa Fe, y a un espacio privilegiado dentro de Santa Fe, que era una universidad. Ahora, claro, eso implicaba también dar a esta experiencia algunas connotaciones propias, un poco lo hablábamos anoche. Y es que mi idea, cuando yo vengo a Santa Fe intentando construir algo juntos, es un poco una escuela de cine como eran las escuelas de cine tradicionales. Inclusive la escuela en la que yo me había formado en Roma, el Centro Experimental, o como podía haber sido la IDEC en París, o algunas otras escuelas que existían, que existen todavía, escuelas importantes, prestigio, que eran escuelas que preparan a sus alumnos para el cine argumental, para el cine de ficción. Yo me di con esa idea. Yo soñaba con que hubiera un set en Santa Fe, con que podíamos hacer películas argumentales. Es un sueño que no está dejado de lado todavía, pero en ese momento, cuando después toqué esta realidad con la mano, cuando vi un poco, cuando convocamos en un aula de la Facultad de Derecho al primer encuentro y apareció una horda de nuevos futuros cineastas, empleó la palabra horda mirando a Edgardo Palero de manera fija, gente así que vino con toda una carga de entusiasmo impresionante. También me di cuenta de que de alguna manera
esa primera propuesta o esa primera idea no alcanzó a ser una propuesta, estaba un poco fuera de lugar, estaba un poco desfasada. Y empezamos, claro, siempre dentro de las líneas de una cinematografía que ya pensábamos, inclusive para el cine argumental, dentro de una tensión ideológica, dentro de una recuperación de un cine de valores nacionales y de identidad nacional, si ustedes quieren esta palabra, dentro de un cine con características realistas, etcétera, y crítica, que era la palabra maestra. En todos los años de instituto, ¿no, Carlos? La palabra maestra era crítica, ¿no? Y eso lo sigue siendo, o sigue autocrítica. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta que había que cambiar ese proyecto de una escuela así de tipo argumental. Y como la universidad tenía como una de las formas más avanzadas un instituto de sociología, donde estaba la doctora Ángela Romero Vera, entonces pensé que se podía conjugar el cine al servicio de este instituto de sociología, al servicio de una indagación de campo sociológica. Y esto, de alguna manera, que encontró su espacio en ese instituto, de alguna manera fue haciendo que el proyecto de un cine argumental se volviera más transparente, se pusiera más a foco en el proyecto de un cine que empezara, no era más que el principio, por ser un cine de tipo documental. Esa es un poco la explicación del principio. Se mostraron unos fotos documentales que yo había traído de Italia, pero aquí también hay otro equívoco. Se habló y se sigue hablando mucho de la escuela de Santa Fe como una escuela neorrealista. Nadie va a negar a sus padres, a sus abuelos. La escuela de Santa Fe fue una escuela de derivación neorrealista, como otros movimientos que hubo en el mundo, en todo el mundo. Porque el neorrealismo no fue un modelo. No fue un modelo, fue una clave, que es una cosa distinta. Es decir, un modelo es un tipo de cine que uno de alguna manera reproduce, imita, transforma, pero que de alguna manera está, digamos, culturalmente dependiente del otro cine. El modelo implica la dependencia, es un concepto que nosotros manejamos en el plano económico y en el plano político, pero que también, ¿por qué no? Vamos a manejar en el plano estético, en el plano lingüístico y en el plano artístico. Se trata de separar. Entonces, el modelo genera dependencia. El neorrealismo fue importante porque no fue un modelo para quienes lo entendimos en la manera en que los neorrealistas propusieron su cinematografía. Fue una clave para interpretar la realidad. Y por eso el neorrealismo, a diferencia del otro movimiento, la Nouvelle Vague, un movimiento que yo respeto muchísimo, me parece una cosa importantísima, pero que cuando generó epígonos, generó imitadores, generó copias. El neorrealismo, en cambio, que era una clave, cuando de pronto genera en la India, por ejemplo, una película como Pater Panchali, Sajid Rai, o cuando genera en los Estados Unidos una película como aquella película de Delberman, El hombre de la casa de prendas o imperio, está dando dos películas. La primera una película hindú, realmente hindú. La segunda una película norteamericana, un cierto tipo de cine norteamericano, independiente, etc., que responden a las características culturales de cada uno de los dos países y que ya con la cultura italiana, vamos a decir, con las películas, no tiene nada que ver en lo profundo. No tiene nada que ver. Bueno, para no alargarnos demasiado sobre esto, con el Instituto de Cinematografía pasó lo mismo. Nosotros, el neorrealismo, damos una clave, pero esa clave la aplicamos a nuestra realidad. Y por eso, de alguna manera, con todos los límites, con todos los defectos, con todas las contradicciones que hemos podido tener,
Pero el instituto fue uno de los primeros momentos de la búsqueda, de un cine nacional con conciencia crítica, que inclusive también apoyó, ayudó, motivó a otra cinematografía latinoamericana. Porque en aquel famoso librito que escribimos cuando ya no fueron prácticamente al instituto, porque yo renuncié por circunstancias adelantales, que pensé que era la única manera de poder hacer que la cosa se salvara un tiempo. El subtítulo de ese libro, que es la Escuela Documental de Santa Fe, dice bastante explícitamente lo que eran nuestras intenciones. Una experiencia piloto, o sea, que daba ya también los límites de la cosa. Experiencia piloto quiere decir algo que se hace para verificar su grado de verdad y eficacia o no. Experiencia piloto. Vamos a avanzar una experiencia, vamos a proponer algo, vamos a ver cuál es la respuesta que da el medio. Una experiencia piloto contra el subdesarrollo cinematográfico, y esto no creo que necesite excesiva explicación, en América Latina. O sea que estaba colocada ya desde el vamos la dimensión latinoamericana. Y si mal no me acuerdo, cuando nosotros trabajábamos ya en Tire 10, más de una vez hablábamos de aquel chiquilín santafesino, argentino, latinoamericano, que formaba parte de esta preocupación de fondo, de las preocupaciones de fondo del instituto. Cuando toda esa muchachada, y todo esto, mirá, ¿a dónde fui a parar? Pero todo esto era porque los fotodocumentales tampoco fueron una aplicación, digamos, mimética, una copia de los italianos, en este sentido, si ves desde el punto de vista metodológico. Porque los italianos llegaron a los fotodocumentales, que eran fotos y encuestas, sobre un aspecto de la realidad social italiana, cuando se estaba asfixiando ya en el último periodo del neorrealismo, cuando el neorrealismo estaba terminando y cuando ya no podían hacer sus películas. Entonces, como no podían hacer las películas y tenían material recopilado y trabajado, encontraron la solución de publicar esta foto y esta encuesta en una revista que se llamaba Cinema Nuovo. O sea, era la última manera de poder, a través de una foto y un epígrafe en una revista, comunicar una propuesta. Para nosotros fue al revés. Para nosotros fue el principio de una experiencia. O sea que también metodológicamente hay una diferencia en ese aspecto. Hay una afinidad, hay una parentela, pero hay una utilización específica de la metodología en función de una experiencia que estaban haciendo aquí en Santa Fe en los años 56. Claro, los movimientos se demuestran dando, sobre la marcha aprendimos muchas cosas, así como de pronto hicimos esta especie de salto de eje, ¿no? Como se dice, como en el cual saltamos el eje de cámara de un cine argumental a un cine documental, también en lo documental, sobre la marcha, fuimos afinando nuestra concepción del documental. Comentábamos también anoche, cuando yo llegué en los años 56 acá, la muchachada, la gente en general, pero no solamente acá, era en todas partes. Hablaba indistintamente de documental. Ya si vamos a hacer después lo mismo decían, un noticiero, ya sí, porque el noticiero, o de pronto tenían un cortometraje, identificaban la palabra cortometraje, por ejemplo, por decir documental decían cortometraje. Entonces ahí hubo que hacer inclusive un trabajo muy simple, muy elemental de precisación terminológica, de terminología. En cuanto tú puedes tener un cortometraje que no sea documental, que sea argumental, esto es tan obvio, ¿no?, que casi da vergüenza de decir, pero en esos momentos no. Y entonces se empezó, ¿no es cierto?, a hacer un trabajo en profundidad en aclarar lo que era realmente un documental. Pues ahí hablábamos de la elaboración recreativa de la realidad, ahí se trajo en causa a Grierson, que era el gran maestro del documentalismo inglés, ahí se habló de Sabatini, ahí se transmitieron las enseñanzas de los maestros del género que ya habían desarrollado en parte su elaboración.
Y Santa Fe hizo su propia elaboración, porque el documental lo desarrolló, repito, en las líneas de lo que el manifiesto de Pillería, la noche que tenemos Pillería, acompañamos con un manifiesto, y de lo que en aquel manifiesto de una manera, digamos, se levantaba como bandera del instituto, que era una cinematografía nacional, realista y crítica. Esas eran las tres instancias con las cuales nosotros luchamos. Pero cuando hicimos Los Inundados agregamos y popular, porque el género argumental nos daba la posibilidad de otra apertura. Entonces, lo que quiero decir en síntesis es que el nacimiento de la Escuela Documental de Santa Fe no fue una invención y mucho menos una superimposición de alguien o de alguienes que decidieran que esta cosa tenía que existir en Santa Fe. No, fue al revés, fue una respuesta o un tentativo de respuesta. Fue el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral, yo te diría, nació como una necesidad. Y quizás eso fue lo que convalidó su vigencia. Fue una respuesta, el aire estaba lleno, estaba cargado de preguntas. No nos olvidemos que era la mitad de los años 50, el país salía también de otra crisis. El peronismo había cambiado una cantidad de cosas, había creado en el cuerpo social cuerpos y anticuerpos, el momento era muy difícil, la famosa revolución libertadora una vez más había frenado un proceso que, aún con toda la exigencia crítica, era un proceso que realmente cambiaba y de alguna manera era subversivo a su modo con respecto a todas las formas tradicionales de conducir el destino del país. La revolución libertadora, que después el pueblo, como siempre, con mucha ironía y justicia, llamó libertadura, porque empezó también ahí una represión. Quiero decir que toda esta historia de movimientos populares que surgen y de contragolpes y de golpes, pero que son contragolpes contra el flujo democrático del país, son como un mal endémico en nuestra historia, y uno lo está diciendo en este momento no para acusar ninguna fatalidad, sino para vacunarnos cada vez más, ¿no? Es decir, para saber en qué medida todo esto es posible y para saber en qué medida hay que defender con uñas y con dientes, aun cuando uno no esté totalmente de acuerdo, estos espacios que se nos ofrecen de un proceso democrático, a mayor razón de un proceso popular, digamos. Y bueno, nada, para terminar, que en realidad el instituto fue una respuesta a esas preguntas de las cuales el aire estaba realmente cargado. Y por lo que se vio después, no solamente en Argentina, no solamente en Santa Fe, no solamente en Argentina, sino también en toda América Latina, en América Latina toda, digamos, ¿no? Fue una respuesta y fue una respuesta a una necesidad que creo que aún hoy, con otras características, a la que creo que todavía aún hoy, no hemos dado una respuesta exhaustiva. ¿Sí? Era la primera parte de una respuesta. Era el primer rollo, era el primer acto de una respuesta. A lo mejor la pueda completar ahora, en el pedido. Ojalá podamos completar todos juntos. Ojalá. El cine nacional ha hecho mucho camino. El cine nacional, por ejemplo, lo que eran 3 o 4 obras, hablo de cine argumental en aquella época, como Mario Garbelito, como Lo de la Mesa 10, como Dar la Cara, en fin, pero no hay algunas más, Los Inundados, bueno, pero quiero decir, lo que eran propuestas que en ese momento realmente, vamos a emplear la palabra más simple, estaban a contrapelo de lo que era la cinematografía argentina oficial, digamos así, hoy afortunadamente están al pelo. Es decir, prácticamente cuando a los primeros días que yo llegué,
caminando por calle Corrientes, por calle Lavalle, en Buenos Aires, ¿no? Veía ahí de pronto las películas argentinas, las primeras películas argentinas anunciadas con grandes luces de neón, rojas, verdes. Realmente era un momento de felicidad, medio de todo lo difícil que es este momento. Pero un momento difícil, porque, claro, ahí sí es donde yo hago un llamado a memoria histórica. Haber pensado cualquiera de nuestras películas de esa manera, ¿quién nos la pensó? ¿Quién no se soñó con ver su película en un cine que vaya la gente y lo ve y paga una entrada para ver una película? Eso era el cine con mayúsculas, ¿no? Y sin embargo, eso fue muy difícil y prácticamente cuando pudimos conseguirlo, conseguimos con tantas dificultades y retraseos que la pequeña felicidad que podía darte estaba como postergada por todos los problemas enormes que cada una de estas películas generaba. Hoy en cambio las películas están, la gente las va a ver, paga una entrada para verlas, y son películas que están, obviamente, con sus características particulares de cada una, pero están dentro de un gran flujo de esto que llamamos un cine de identidad nacional. Entonces, en ese sentido, el cine ha dado realmente un paso adelante grande, e inclusive yo me permito decirles que esto se hace evidente por el proceso democrático, pero ya en los últimos años de la pesadilla había películas que estaban apuntando para esa cosa, películas que de alguna manera no se plegaban, digamos, al conformismo y no se plegaban a la terribilidad de todo lo que es. Las películas de alguna manera uno sentía que que intentaban decir algo metafóricamente, como ustedes quieran, pero que como Tiempo de Revancha, como la isla, que intentaban decir cosas que un pueblo que vive también de mucho sobreentendido, y nuestro pueblo mucho más que otros, ¿no? La ironía, ciertas cosas que nosotros tenemos implican el sobreentendido social, a través de las películas estaba entendiendo mucho más de lo que la película decía en su fachada, en su primera lectura, si quieren una explicación o una acotación más técnica. Entonces, ese cine nacional realmente hoy está en una posición de avanzada, está en una posición mucho más adelante. Cuando vos hablas si podemos retomar esa cosa, yo que sí, se puede todo, depende también, una vez más, de tratar de colocar la propia obra individual o colectiva que sea en ese flujo de la historia y entender con claridad por a dónde va hoy la cosa y qué es lo más necesario, porque por ejemplo hoy una lucha por un cine de identidad nacional me parece sumamente válida, pero de alguna manera me parece que ya en parte ese es un espacio ganado. Entonces creo que hay que empezar a pensar también en otros frentes para dar esa lucha. El primero que se me ocurre, porque es el más, históricamente es el más consecuente, es un frente latinoamericano. Es decir, aquí ya la identidad nacional en los últimos años, y de esto hay pruebas, es decir, hay películas pasando por el eje de identidad nacional, hay dos momentos, hay dos polos importantísimos que son el polo de identidad regional. Y acá sí, imagínense la propuesta, obviamente sin chauvinismo, que sería lo peor que podría pasar, ¿no? Pero la propuesta de un cine regional, de cinematografía regional, podría ser importantísima para una ciudad y para una provincia y para una zona como Santa Fe y el Litoral, que tiene el antecedente de una escuela de cine como la que tuvo la universidad. Por el otro lado, el otro polo es el polo de identidad continental. Entonces, por el medio el polo de identidad nacional, o el eje de identidad nacional, pero como polos de este eje, por un lado está lo regional y por otro lado está lo continental. Por un lado está la visión del metro cuadrado de tierra que nos ven hacer y por otro lado está el horizonte de la patria grande latinoamericana. Poder mover todas estas cosas dialécticamente, poder conjugarlas unas con otras, poder trabajar en esta especie de doble o triple dimensión, en esta especie de tridimensionalidad ideológica, es fascinante. Ya, hay que hacerlo, sería un poco más difícil.
Bueno, esa sería otra pregunta que más que mía es un poco una suerte de juntar varios interrogantes que uno ve o siente más o menos, ¿no? Que sería esto, o sea, vos de alguna manera fuiste, como vos dijiste hace un momento, un poco encasillado dentro de un determinado tipo de cine que podríamos llamar documental, no realista o en fin. Por otro lado, las noticias trajeron la realización de hoy, por ejemplo, y de pronto todo el mundo te vio en el otro polo, en el polo de la vanguardia, en el polo que de alguna manera podría contradecir a ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera que vos aclares un poco esto, y una pregunta que se manejó mucho, un interrogante que se manejó mucho es si vos crees, hay o no hay una vanguardia. Sí, claro, a mí esto te voy a decir, Juan Carlos, vamos a tratar de contestarlo, ¿no? Pero, por empezar, ya la palabra vanguardia me suena tanto, años 20 y 30, cuando casi teníamos pantalones cortos, cuando con Jorge Reynoso Aldao y otros compañeros hacíamos espadalirio y hacíamos tantas otras cosas. ¿Te acordás? Ya, punto y aparte y otras cosas. Entonces, está bien, vamos a aceptar la palabra, pero lo que pasa es que vamos a actualizarla. Es decir, vanguardia va a haber siempre. Vanguardia va a haber siempre, vanguardia va a haber siempre. Lo que hay que ver es si a la palabra vanguardia le vamos a seguir dando el mismo significado que le pudimos dar en los años 30, 35, 40, en los años 42, en los años 56, o en los años, ¿en qué año estamos? En el 85. Bueno, entonces, realmente, esta me parece la cosa importante, ver qué es la vanguardia en ese momento. Y el hecho de contraponer la palabra vanguardia, sobreentendiendo, es decir, con vanguardia, un arte de élite, un arte elitario, a un arte de contenidos, de dimensiones o de preocupaciones sociales, como si el primero fuera la vanguardia y el segundo no, me parece sinceramente un equívoco. Es decir, yo creo que puede haber un arte elitista y formal que sea retroguardia, mientras que puede haber un arte con grandes contenidos, con temas y preocupaciones de carácter social que no desdeñe, es más, yo creo que no debe dañar, como no lo desdeñamos ninguno de nosotros, la búsqueda lingüística, la experimentación de los códigos y todo lo que puede implicar un proceso de renovación del medio expresivo a través del cual nos expresamos. En el caso específico, la imagen cinematográfica o audiovisiva bueno, vanguardia, de vanguardia. Y a propósito de esto, por ejemplo, hoy un arte de vanguardia, entendido en la sección para mí más interesante, no digo la verdadera, la única, esto es controvertible, es polémico, se puede discutir, pero hoy un arte de vanguardia para mí pasa por la televisión. Fíjense ustedes, un arte de vanguardia pasa por la televisión, que de hecho, en cambio, posiblemente en las formulaciones que nos propina cotidianamente, corresponde a las formas más convencionales, más manidas, más obsoletas, menos creativas de todo el patrimonio de la imagen audiovisual. Pero sin embargo, potencialmente un arte de vanguardia hoy, en mi criterio, se encuentra su instrumento privilegiado en la televisión. O sea que también un medio técnico configura el concepto de vanguardia en arte. Por otra parte, te repito, me parece que este concepto de vanguardia, como se lo maneja, o por lo menos como vos lo estás manejando habitualmente, sabiendo yo que no sos vos que lo manejas, así que lo pones un poco como un ejemplo del manejo común de la palabra, creo que en realidad
está terriblemente envejecido. Si por vanguardia, tratando de ser más claro, si por vanguardia lo que se entiende es una forma experimental, vacía y fuera de la historia, yo creo que en ese sentido la palabra vanguardia quiere decir retroguardia, como tú lo dirías. Si por vanguardia, en cambio, o arte de avanzada, se entiende detectar la historia en lo que tiene de más contemporáneo e inclusive en su propuesta del futuro, y yo creo que una de las responsabilidades del poeta, del intelectual, y cuando digo poeta digo del poeta que escribe, del poeta que pinta, del poeta que hace música y del poeta que filma, es justamente detectar ese futuro, anticipar el futuro. Si el creador, individual o colectivo, no arrima el horizonte al hombre, yo no entiendo bien para qué está en este mundo. Y en parte, todo el trabajo que nosotros pudimos desarrollar, repito una vez más, con sus límites, con toda la posibilidad abierta que quedó de toda esta experiencia, pero todo el trabajo que nosotros pudimos realizar, todos nosotros, no es un plural majestad, estoy hablando de personas concretas, con carne y hueso, en el Instituto de Cinematografía de la Universidad, en la Escuela Documental de Santa Fe, fue porque de alguna manera tratamos de arrimar, aunque fuera 1 milímetro, el horizonte del futuro al presente. Y esa era la vanguardia. Esa era la vanguardia, esa era la avanzada. Era salirle al encuentro al futuro. Or, ese es otro problema. Or es una película que yo filmo en el exilio, en la soledad. La filmo y la desfilmo porque empleo 11 años para trabajar en la película. Un día me encuentro con Julio García Espinosa, querido compañero que había estudiado conmigo en centros experimentales, que es el director del ICAI, que es el Instituto del Arte y Industria Cinematográfica de Cuba. Me encuentro con él en Roma después de unos años que yo estaba trabajando en la película, encerrado en mi moviola. Y entonces me dice, pero che, dice Fernando, ¿cómo es posible que emplees tantos años para hacer esta película? ¿No? Dicho de la mejor manera, porque él quería verla, era muy curioso. Y entonces le digo, pero es que yo no estoy empleando todos estos años para hacerla, estoy empleándolo para deshacerla. Porque la verdad era esta, es decir, fueron 11 años para deshacer una película. Esto así como una creación personal. Ahora, la película es una película experimental. Inclusive para mí no es ni una película, es una, y no se presentó ni como película, se presentó como una experiencia, or experience, se llamaba or experiencia. Y yo creo que en primer lugar que un creador como cualquier ser humano tiene todo el derecho a contradecir. Yo creo que realmente las propuestas monolíticas, las propuestas rígidas, las propuestas esquemáticas, con todo el riesgo de caer en el dogmatismo, que es una de las formas más insensibles y más rígidas y más contradictorias con la obra artística, es decir, es lo más contradictorio que se puede pedir. Yo creo que son formas que realmente todos nosotros, aunque más no sea por un ejercicio mental, tenemos el derecho que conceder, a veces hasta la obligación, el tener el derecho de contradecirse. Claro, hay que ver en lo que uno se contradice, hay que ver en qué términos se está contradiciendo, hay que ver en qué línea y en qué propuesta. Yo aquí estoy hablando de la contradicción como términos existenciales, como términos de vivencia, como términos de indagación de una realidad, y en ese sentido yo sostengo no solo que Orff no contradice, no niega y mucho menos reniega todo lo que juntos pudimos hacer con la Escuela Documental de Santa Fe, sino que corresponde a un momento diverso en la historia de un cineasta y en la historia de la historia, por la cual se siente la necesidad de otro tipo de búsqueda, de otro tipo de proyección imaginativa, pero que, repito, no solo no niega y reniega lo anterior, sino que de alguna forma, ahora esto es muy opinable, muy discutible, tiene también hasta una instancia polémica si
ustedes quieren, de alguna forma lo amplía. De alguna forma lo amplía. Es decir, alguna vez tratando de hacer entender este concepto, que sobre todo no es que sea difícil explicarlo, pero mi satisfacción de mi Or, es que finalmente había hecho una película que no se podía contar. Finalmente había hecho una película que yo no puedo contar. Para saber lo que es eso, ustedes tienen que verla y escucharla. Entonces ahí me pareció importante porque realmente la sentí como que era el ejercicio de una total libertad en el uso del lenguaje específico cinematográfico con el cual explico esta vez, que obviamente uno busca desde que está en el cine. Pero y por eso yo, todo esto tendría mucho más sentido y sería mucho más fácil viendo y sintiendo por parte de ustedes si hubiéramos visto la película. Pero, para entenderlo, digo, cuando alguna vez traté de explicarme con este concepto y para tratar de hacer entender que yo internamente no sentía esta contradicción y esta oposición radical como la Escuela Documental de Santa Fe, sí o no, la Escuela Documental la Escuela Documental de Santa Fe, no o sí, esta especie de cosas así por el sí o por el no, de las dos cosas, diciendo que estaba a la Escuela Documental de Santa Fe y a toda mi propuesta de un cine nacional, realista, crítico, popular, como los paralelos y meridianos celestes están a los paralelos y meridianos celestes. Es decir, no hay contradicción. Lo que hay es expansión de una conciencia. Esta es la forma mía de colocarme frente a la cosa. Que después un espectador está en total libertad para aceptar uno de los dos momentos y negar el otro, eso ya no me pertenece. Eso ya pertenece a la opción del espectador. Pero lo que decir yo creo es que un espectador que no esté excesivamente atribulado por prejuicios ideologizantes, no hablo de ideológicos, ideologizantes, porque así como el formalismo es la perversión de la forma, y no creo que ningún artista inteligente, con un mínimo de frente, pueda estar en duda sobre la importancia de la forma en una obra artística, también artistas o cineastas, en el caso específico como nosotros, que trabajamos sobre una base ideológica, me parece que también tenemos que cuidarnos extremadamente del ideologizar, que es otra cosa. O sea, la distorsión de la forma es el formalismo, pero también la ideología tiene su distorsión, que es lo ideologizante. Son dos aspectos que caracterizan negativamente dos momentos que son altamente positivos, que son el momento formal de la expresión artística y el momento ideológico de la expresión artística. Que por otra parte, también el sistema, y esto sí forma parte del mal uso de la palabra vanguardia y de tantas otras cosas, generalmente presentan una falsa oposición. Como si una ideología lúcida y una forma bella fueran dos cosas que no pueden ir. Yo creo que las mejores obras de este siglo y de este momento conjugan las dos cosas. Si uno piensa, vamos a poner un cineasta para salir un poco de nosotros mismos, si uno piensa en un cineasta como Buñuel, por ejemplo, díganme ustedes, explíquenme ustedes dónde termina la lucidez ideológica y dónde empieza la belleza de la propuesta expresiva y formal de Buñuel. Yo no estoy en grado de podérselo decir, porque para mí una y otra cosa están profundamente unidas, inescindiblemente unidas. Así que repito, creo que el haber planteado Or como una operación contradictoria con el resto de mi obra, y siendo ya una experiencia que pertenece a mi pasado, yo ya, así como cuando hice Or no era Tireré y los inundados, hoy tampoco soy Or. Afortunadamente, porque sería tremendo que si somos mínimamente fieles a este querer detectar la realidad, en 1985 vivamos la realidad de 1968, que era la realidad de Or,
o la realidad de 1956, que era la realidad del principio de la Escuela Documental de Santa Fe. Y para que ustedes, de alguna manera, que no han visto la película, puedan terminar de entender, ¿verdad?, lo que quiero decir, les digo que, por ejemplo, la película, al inicio, tiene una dedicatoria, está dedicada a 3 personas. Está dedicada a 3 personas que, si uno se coloca de manera sectaria o recortada o inhibida o formalísticamente o ideologizantemente frente a la realidad, no puede entender que estén justas. Y sin embargo, en mi tentativa, no digo más que eso, en mi propuesta, la película está dedicada a Méliès, está dedicada al Che Guevara y está dedicada a Wilhelm Reich, este científico, psiquiatra, psicólogo, psicoanalista de la escuela freudiana, que viene después de Jung, que viene después de Adler, y que trae su propuesta del orgón, que es la propuesta de la energía orgástica, es decir, el orgasmo como energía psíquica fundamental a través de la cual el hombre, la mujer, la criatura humana libera su capacidad creativa. Pues haber puesto Méliès, Che Guevara y Reich, si uno lo mira desde un punto de vista digamos, parcial, solamente desde un punto de vista, puede parecer contradictorio. Si uno intenta abarcar la aventura de esta tridimensionalidad ideológica y estética de la cual hablaba antes, dejan de ser contradictorios, como dejan de ser contradictorios el aceite y el vinagre en una buena ensalada, para arrimarnos un poco a la hora en la que estamos. Bueno, si no hay más preguntas. Yo quisiera hacer una preguntita. Bueno. Breve. Sería interesante, mucha gente que me interesa, por ejemplo, que Fernando Luego me dé una opinión en base a la experiencia que ha recogido, no solamente en Santa Fe, sino también en su andanza, digamos, por distintos países, y a partir de eso, cómo visualiza, ¿no es cierto?, en este momento la importancia que pueden tener o no los centros de producción, centros regionales, en el caso de nuestro país, y el papel de las escuelas de cine. O sea, cómo se puede, qué nos puede aportar, ¿cierto?, a partir de la experiencia vivida acá, claro, en el instituto, y aparte relacionándola con otras experiencias, otras escuelas, y siempre teniendo como pisando la tierra, ¿cierto?, viendo teniendo en cuenta nuestra realidad, ¿cierto? Bueno, lo que sí, mirá, yo quiero decirte sobre todo la primera respuesta que me estimula tu pregunta es la de la carencia. Es decir, tu pregunta lleva a la necesidad de que todo esto que estás diciendo se transforme en algo más que una respuesta y en algo más que una propuesta. Porque vamos a analizar, de las 3 cosas que planteaste, vamos a analizar 2. Las escuelas. No obstante que el movimiento Luego Cine Latinoamericano tiene ya casi 30 años, porque, y esto también es bueno que se diga enseguida para evitar equívocos, cuando yo estoy hablando de que la experiencia nuestra de la Escuela Documental de Santa Fe en los últimos años la he vivido con más claridad, en el sentido de que no es una frustración sino una interrupción. También quiero aclarar de que de que de alguna manera las cosas que pudimos elaborar teórica y prácticamente en Santa Fe
abonaron el campo y los orígenes del nuevo cine latinoamericano, quiero que esto se entienda históricamente en el sentido justo de que lo abonaron como lo abonaron otras experiencias que se cumplieron en otras partes de América Latina en un momento más o menos similar. Y concretamente me parece indispensable citar El Mégano, que es un documental que se filma en Cuba, lo filman los compañeros Julio García Espinosa, Alfredo Guevara, Pepe Masip, hay una participación de Tomás Gutiérrez Alea también, y que eso se filma en el último momento de Batista, inclusive secuestran el material y finalmente se puede editar y está en los comienzos de la cinematografía cubana, año 1958, filmando Del Todo Errado. Y de la misma manera, en Brasil hay una figura como la del santo Nelson Pereira dos Santos, que lleva la santidad en su apellido, que de alguna manera también, con películas como Río 40 grados, como todo el ciclo carioca de Nelson, están en los orígenes de una propuesta donde va después también, sin él también, donde va después, donde van conjuntamente a conjugarse estos tres momentos. El momento cubano del Mégano, el momento carioca de Nelson Pereira dos Santos y el momento de la Escuela Documental de Santa Fe. Cada uno con sus características, porque cada uno tiene sus características, pero cada uno también en el tentativo de responder a esa pregunta que les decía antes, que estaba flotando en el aire y que era fundamentalmente la problemática de una identidad nacional. Dicho esto, para evitar equívocos, dicho esto además, y eso ustedes lo saben porque fueron protagonistas, que no hubo confabulación, entre comillas, es decir, que no es que mientras nosotros estábamos trabajando en esto había un intercambio con Nelson o con los compañeros de Cuba. No, esto es lo importante, y si ustedes quieren, hasta lo fascinante de esta cosa, que en tres espacios de América Latina, sin un previo acuerdo, surgieran tres momentos que estaban tratando de dar cada uno a su modo una respuesta. Lo que caracterizó, en todo caso, dicho esto, dicho lo que nos unió, vamos a decir también después lo específico de cada momento de situación, lo que caracterizó el momento de Santa Fe con respecto a los otros dos, es que Santa Fe generó conjuntamente con la película una elaboración de tipo conceptual, digamos así, una sistematización conceptual, o sea, conjugó lo que, para decirlo con la palabra más correcta, científica, se llama praxis y teoría. Es decir, eso sí fue un momento que caracterizó nuestro trabajo y que queda en las películas, en las elaboraciones teóricas, en las cosas que se escribieron y sobre todo, y ahí voy a entrar ya a la segundo planteo, en la formulación, en la estructuración de una escuela. Ese fue el momento que connota nuestra experiencia como con sus características específicas. Una escuela que es la que hace, que yo puedo venir diciendo desde hace, repito, más de 25 años, que Tire no es un film mío, y eso ustedes lo escucharán en cuantas entrevistas hechas por el mundo, de unos programas que se hicieron para la televisión inglesa, otros para la francesa, para la mexicana, en artículos publicados, ya no sé cuántas publicaciones, desde China a los Estados Unidos, pasando por Angola y Mozambique, de que Tire 10 no es una película mía, que Tire 10 es la película de un equipo, Tire 10 es la película de un equipo, realmente, o sea, es una película colectiva, y que Tire 10 es un film escuela. Esto es lo que a mí me permitió, y me permite, me va a permitir, mientras tenga todavía uso de razón, seguir diciendo esto, porque efectivamente la estructuración de esta propuesta práctica y teórica
en un cuerpo orgánico, se hizo a través de una escuela. La carencia. Lamentablemente no tenemos todavía en América Latina una escuela capaz de dar una respuesta a las exigencias de nuestra gente que se quieren formar en la imagen audiovisual, que todavía, en la mayor parte de los casos, tienen que seguir yéndose, por ejemplo, a Europa o a los países socialistas para aprender a hacer cine. Y eso sí, esa es una carencia enorme, porque con un movimiento como el nuestro, donde hay centenares de películas, millares ya de películas, donde hay centenares de realizadores, solamente realizadores mujeres, el nuevo cine latinoamericano es un ejemplo único con respecto a otras cinematografías. Italia tiene más o menos 2 directoras que América Latina, en un censo que hicimos hace 3 o 4 años en más, en un censo, sí, un poco adele, pero ya escribimos 50 y tantos nombres de mujeres que dirigen cine en el nuevo cine de América Latina. Bueno, digo, en este movimiento, con toda esta importancia numérica y cualitativa, no tenemos todavía una escuela de cine latinoamericana. Y esta es una carencia, y tenemos que decirla para que de alguna manera quien pueda lo subsane lo antes posible. Porque efectivamente, y esto también vos lo sabés muy bien, uno de los déficits fundamentales que nos impone el subdesarrollo, pero nosotros no aceptamos, porque una cosa es el subdesarrollo económico y otra cosa es el subdesarrollo mental. El subdesarrollo económico es un dato objetivo y está ahí, y no depende, digamos, es una imposición. Pero el subdesarrollo mental es una forma que depende solamente de nosotros aceptarlo o rechazarlo. No la aceptamos. La formación de cuadros técnicos y artísticos es una de las grandes responsabilidades, uno de los grandes desafíos con los cuales tenemos que hacer cuenta. Y esto vale para toda la organización de nuestra cultura, de nuestra ciencia, de nuestra técnica, y por lo tanto vale también para el cine. Por lo que concierne el tercer y último punto que vos planteabas, a partir de esto, de que yo que andaba dando vueltas por el mundo, sí, efectivamente, yo soy un santafesino volante. Yo prácticamente en este punto, sí, puedo cotejar experiencias en diversas partes del mundo y puedo entender que de alguna forma, lo que hicimos conjuntamente en los años 50 fue una experiencia anticipatoria, porque hoy uno de los temas dominantes, vamos a poner una de las mecas privilegiadas como punto referencial de una cierta cultura, y que sea una cierta cultura de vanguardia entre comillas, París, Francia, el París de Francia, hace años que está trabajando, inclusive a través de la televisión, en los planteos de una televisión regional, de las televisiones regionales. Entonces el problema de lo regional, como planteabas antes con respecto al cine, y que yo sí te pediría que trabajáramos el concepto de imagen audiovisual en toda su globalidad, o sea, los strips, el cine y la televisión, el concepto de centros generadores de imágenes audiovisuales regionales, eso es vanguardia. Esa es la vanguardia en el momento en que estamos trabajando una vez más por la conciencia y por la cultura de la dependencia. Y como la conciencia y la cultura de la dependencia empieza por casa, empecemos por Santa Fe. Bueno, yo creo que con esto más o menos, o vamos a empezar por Santa Fe. Bueno.